La bestia semejante a un cordero, 13 de junio de 1989, aniversario de la segunda aparición de Fátima. Hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición ocurrida en la pobre cobadiría en Fátima el 13 de junio de 1917. Ya entonces os predije lo que estáis viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida del sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de este modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar, acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero en la Sagrada Escritura siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero y con su sangre son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos para sustraerlos al castigo que en cambio alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad, se hace el mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio, los 2 cuernos. Un cubrecabeza con 2 cuernos llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra con 2 cuernos llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos semejante a un cordero indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Verbo encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús en el Evangelio ha dado de sí mismo la más completa definición diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad porque nos revela al Padre, nos dice su palabra definitiva, lleva a su perfecto cumplimiento toda la revelación divina. Jesús es la vida porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él con la redención e instituye los sacramentos como medios eficaces que comunican la gracia. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús es verdad porque es Él, palabra viviente, fuente y sello de toda la revelación divina. Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva
y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien. Por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en todas partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece la exégesis que dan de él interpretaciones racionalistas y naturales por medio de la aplicación de los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con 2 cuernos semejante a un cordero, trata de destruir al Cristo místico, que es la Iglesia. La Iglesia instituida por Cristo es una sola, la santa, católica, apostólica, una, fundada sobre Pedro. Como Jesús, también la Iglesia fundada por él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. La Iglesia es verdad porque a ella sola Jesús ha confiado la custodia en su integridad de todo el depósito de la fe. Lo ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia católica. La Iglesia es vida porque da la gracia, y ella sola posee los medios eficaces de la gracia, que son los 7 sacramentos. Es vida especialmente porque a ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía Jesucristo está realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar de muchas maneras engañosas la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. La Iglesia es camino porque conduce al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así debéis ser una sola cosa entre vosotros.
Jesús ha querido que su Iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro y el Papa, que sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al Papa. Sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y lo desobedecen. Propaga las críticas y las oposiciones de obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad, y así la Iglesia es cada vez más lacerada y dividida. Hijos predilectos, os he invitado a consagraros a mi corazón inmaculado y a entrar en este mi refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Por esto, en el acto de consagración de mi movimiento, yo os he solicitado renunciar a toda aspiración a hacer carrera. Así podéis sustraeros a la más peligrosa y fuerte insidia usada por la masonería para asociar a su secta secreta a tantos hijos míos predilectos. Os llevo un gran amor a Jesús, verdad, haciéndoos valientes testimonios de Jesús, de fe, a Jesús vida, llevándoos a una gran santidad, a Jesús camino, pidiéndoos ser en la vida solo evangelio vivido y anunciado al pie de la letra. Luego os conduzco a un gran amor a la Iglesia. Os hago amar a la Iglesia verdad, haciéndoos fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica, mientras os oponéis con fuerza y coraje a todos los horrores. Os hago ministros de la Iglesia vida, ayudándoos a ser sacerdotes fieles y santos, estar siempre disponibles a las necesidades de las almas, prestaos con generosa abnegación al ministerio de la reconciliación y sed llamas ardientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía. Que en vuestras iglesias se vuelva a tener con frecuencia la hora de pública adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Os transformo en testimonio de la Iglesia camino y os hago instrumentos preciosos de su unidad. Por esto os he dado como segundo compromiso de mi movimiento una particular unidad con el Papa. Por medio de vuestro amor y de vuestra fidelidad, el designio divino de la perfecta unidad de la Iglesia volverá a resplandecer en todo su esplendor. De este modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir a Cristo y a su Iglesia, yo opongo el fuerte esplendor de mi ejército sacerdotal y fiel para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Sobre todo en esto resplandece la victoria de la mujer vestida de sol, y mi corazón inmaculado tiene su más luminoso triunfo. Hasta aquí todo lo que nos ha dicho la Virgen, que como veis son 6 páginas y todas pues sería como para comentar poco a poco, pero pensé incluso hacerlo igual que el anterior en 2 partes, pero es que si no tendríamos que hacerlo con todos y será imposible. Entonces pedimos al Espíritu Santo que nos vaya iluminando, aunque muchas cosas ya las explica directamente la Virgen, y lo que tenemos que pedirle al Espíritu es que nosotros, esto que acabamos de escuchar, ilumine nuestro juicio, nuestra palabra y nuestra acción. ¿Hay alguna cosa antes de comenzar así, una lectura comentada, que a uno le llama la atención? Le llama la atención, por ejemplo, que a la Virgen le preocupe tanto la masonería, porque después del Concilio Vaticano II, incluso la condena expresa en el derecho canónico, que estaba en el derecho del año 1917, desapareció en el posterior. Yo recuerdo sacerdotes que me decían que nunca habían prácticamente, pensaban que era una cosa, yo qué sé, medio política.
Y sin embargo, pues uno le llama la atención que en el libro aparece más de 60 veces la palabra masonería. Y claro, lo que a uno le sorprende también es que la Virgen diga esto de la masonería dentro de la Iglesia, porque hemos escuchado cosas muy, muy gordas, muy serias, y que nos tienen que hacer reflexionar profundamente, porque tienen consecuencias muy graves para nuestra fe. Y sin nuestra fe es imposible la salvación, sin la fe católica, sin la fe que el Señor nos trajo, que Jesús nos trajo. Por tanto, aquí estamos en un mundo pues muy resbaladizo, y que le tenemos que pedir mucha, pero mucha luz al Espíritu Santo. Daos cuenta, por ejemplo, que a uno también le llama la atención que algunos, según algunos pastores, el ideal de la vida es vivir y dejar vivir. Pues la Virgen, pues eso será el ideal de una vida de alguien que no conoce el amor. Porque la Virgen aquí y en todo el libro es una despreocupación, no vive porque se preocupa por nosotros, porque nos ama, a pesar de que está en el cielo y está con toda la gloria de los ángeles. Ella no ha olvidado la tierra, sabe que es madre de todos nosotros, y porque es madre nos corrige. Y como nos dice la Escritura, eso no es nada normal. A quien su Padre no corrige, ¿cómo no lo va a hacer lo mismo nuestro Padre del cielo, que quiere nuestra salvación? La corrección nunca podemos olvidar que es un acto de amor, es una obra de misericordia. Pero una obra de misericordia, si recordamos las 14 obras de misericordia, entre las 7 espirituales era corregir al que llega, que es una cosa muy difícil porque a nadie nos gusta ser corregidos. Pero tenemos que aceptar que la corrección nos es necesaria, porque somos pecadores débiles, nos equivocamos muchas veces, y ¿quién nos corrige en la vida? Pues generalmente quien más nos ama. Y entonces tenemos que darle gracias a la Virgen, que venga para decirnos: despertad, porque la que es vuestra Madre Iglesia, porque os ha traído al mundo, que os ha dado la vida del Espíritu, que os ha dado el bautismo, los sacramentos que os da Dios, que es infalible, por así decir, pues esta misma Iglesia en su jerarquía pues nos dice que sobre todo los elementos de la jerarquía está dominada, lo dice en algún otro momento, por la masonería. Y la masonería lo que quiere, como nos ha dicho la Virgen también, es el crear un Cristo falso y una falsa Iglesia. Por tanto, esto ya nos tiene que sorprender un poquito, pero precisamente el hecho mismo de la insistencia de la Virgen en este tema nos indica que ella le da muchísima importancia a esto y que es el enemigo número 1 de la fe católica. Por tanto, le damos gracias a la Virgen, aunque a algunos les sorprenda esta insistencia. En algún momento ha dicho también, como yo revelé en Fátima, y de lo que yo he leído de los secretos de Fátima y de todos los mensajes de Fátima, no recuerdo que dijera expresamente esto, con lo cual quiere decir que posiblemente estuviera en ese tercer secreto que no se comunicó, que luego se dijo en el 2001, por ahí me parece, como el Vaticano lo dijo públicamente, pero comunicó solo una parte. Estoy seguro que hay otra parte de contenido de palabra que no se dijo. Esto también un poco luego lo vamos a ver un poco, y luego vamos a comentar entonces paso por paso lo que nos dice. Como es muy largo, tendrán que ser también cosas breves. Hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición ocurrida en la pobre cobardía de Fátima el 3 de junio de 1917. Ya entonces os predije lo que estáis viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida del sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Recordamos que el dragón rojo es el comunismo. Os predije también, veis aquí, el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios
y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Yo expresamente no recuerdo que ese secreto pero bueno, pues seguimos. Sobre todo como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Esto es importante. Aquí María nos está diciendo el motivo de por qué ella nos habla, porque es como madre preocupada por un hijo. Y nos dice dos cosas, entre otras, muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Veréis que poca gente dirá eso de ataques diabólicos. Mucha gente ni siquiera cree en el diablo. Por desgracia, incluso muchos eclesiásticos lo niegan. Recuerdo todavía al padre Amor que decía que él comentó a Juan Pablo II que algún cardenal pues que no creía en el diablo. Y Juan Pablo le dijo, pues si no cree en el diablo tampoco cree en el Evangelio. Os quiero decir a qué grado hemos llegado entonces la acción del diablo en la política, en la economía o en muchas pastorales eclesiales no la vemos, pero la Virgen nos dice que está ahí. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero en la Sagrada Escritura siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero y con su sangre son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos para sustraerlos al castigo que en cambio alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad, se hace el mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en su cabeza 2 cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio, los 2 cuernos. Un cubrecabeza con 2 cuernos llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra con 2 cuernos llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos semejantes a un cordero indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Como veis, esto es gordísimo, que se infiltre hasta el vértice de la Iglesia, hasta la cabeza de donde parte todo. Si la cabeza funciona mal, todo el cuerpo va a funcionar mal. Veis que de nuevo aquí dice que ya lo había dicho en Fátima y habría que analizar bien eso dónde estaba. Pero aquí lo que a uno le preocupa decir, esto que dice la Virgen, de que la masonería se ha infiltrado ya dentro de la Iglesia, tenemos como datos objetivos, por así decir, que no sea solo la opinión de la Virgen, que confirmen esta cosa. Y yo creo que sí. Ya os he dicho alguna vez el libro por ejemplo, de Alberto Bárcena, de la masonería y la Iglesia, las 2 ciudades, donde viene toda la doctrina de la Iglesia sobre la masonería. Y creo que es ahí donde recuerda, por ejemplo, que es curioso que ya en 21 años después de que nace la masonería, que lo hizo en el 1717, ya el Papa de entonces la condena de una forma muy enérgica. Con tan solo 21 años de existencia y siendo una cosa secreta, llama mucho la atención que ya el Papa de entonces descubriera la maldad y el peligro que había dentro de este grupo. Y después muchos papas
han ido condenando continuamente la masonería. Pero hasta, yo creo, si no recuerdo mal, hasta San Pío X prácticamente, hasta León XIII ya quizá un poco más, la condena de la masonería era la política, la civil, por así decir. Pero de la Iglesia, lo veía la Iglesia como un peligro que tenía, pero no que estuviera dentro. Pero ya, a partir de San Pío X, sí que ya el Papa, cuando habla de la masonería, se da cuenta que ya está dentro. Y que entonces ya el peligro no solo estaba fuera, sino que estaba dentro. También pues sabemos de todo el problema que ha habido, con muchos casos que ha habido dentro de la Iglesia de la masonería, y hasta desde luego la lista Pecorelli, muchos casos que tendríamos ahora que explicar, y que nos dice ya cómo nos indican objetivamente que la masonería se había infiltrado dentro de la Iglesia. Tenemos, por ejemplo, un dato, creo que fue al final del siglo XIX, la Alta Vendita, que era una logia masónica italiana. Ellos ya dicen que la única forma de destruir la Iglesia es entrando dentro de ella. Pero fue la misma cosa que hizo el comunismo. Tenemos Beladoz, que se convirtió con la predicación del obispo Fulton Sheen de Nueva York, y ya en los años 1950 y tantos, Beladoz era la presidenta o la responsable del comunismo en Estados Unidos. Por tanto, sabía bien lo que decía. Y ella ya contaba que unos 1.500 jóvenes los habían introducido dentro de la Iglesia para destruirla desde dentro. Y decía ella, Fulton Sheen, que conocía personalmente a cardenales, ya en tiempo de Pío XII, que eran comunistas. Por tanto, tenemos datos objetivos desde fuera que ya nos dicen que esto que nos dice la Virgen no es en cierto modo una novedad, lo es en su boca y lo es con la rotundidad con que lo afirma, pero ya había datos más que suficientes para tenerlos estos presentes. Y nunca podemos olvidar que el diablo se reviste de luz y estuvo en el paraíso para tentar a nuestros primeros padres, y entró hasta en la última cena. Nos dice San Juan que con el pan que Jesús le dio, con la Eucaristía que Jesús le dio a Judas, con él entró el diablo, hasta en la última zona estuvo el diablo. Entonces no es de extrañar que el diablo, que odia absolutamente a Jesucristo y a todo lo que sea de él, su esposa, la Iglesia, pues que se haya introducido, como nos dice aquí después, hasta el vértice. Por tanto, esto que está diciendo la Virgen, en la historia podemos comprobar con lo que os he dicho, pero más casos todavía, donde vemos que no es ninguna conspiración. No se habla aquí de conspiración, y la Virgen no sabe de conspiraciones. La Virgen solo sabe de amor. Y si nos habla de esto es porque sabe que es un peligro para nosotros. Es un poco parecido. Este es el estilo del Evangelio, Jesucristo no solo dijo palabras bonitas y milagros hermosos, sino que también les decía a los apóstoles: estad atentos y cuidado con la levadura de los fariseos y de los escribas. O sea que la Virgen ahora lo que nos dice es lo mismo de Jesús: tened cuidado con aquello que os hace daño. Pues como una buena madre no solo procura alimentos para los hijos, sino que si sabe que hay un alimento que no está bien, que le va a hacer daño al niño, pues no se lo da, aunque el niño patalee. Pero el amor lleva precisamente a corregir, y no solamente a corregir, sino que lleva a llevar a buenos pastos a la grey, por así decir. Y esto es lo que nos hace la Virgen al decirnos todas estas cosas. Entonces, esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Cuidado con esto, porque entonces Alberto Bárcenas demuestra cómo la masonería es luciferina, es satánica. Y leer el libro, porque este no es el momento de estar, y aquí la Virgen lo está diciendo lo mismo, el Satanás mismo, el que a través de la masonería
ha conseguido llegar al vértice de la Iglesia. Esto es una cosa, como os he dicho antes, tremenda, porque es el vértice. El vértice, en italiano, vórtice, puede ser una persona o puede ser la cabeza, las 2 o 3 personas que hagan más de cabeza, pero quiere decir absolutamente los fundamentales. Y claro, esto contrasta, hermanos, con lo que luego después vamos a oír, de la unión con el Papa, de la unión... Todo esto está dicho en el año 89, tiempo de Juan Pablo II. Y entonces uno dice, Espíritu Santo, te necesito, porque por un lado me pides la unidad con la jerarquía, pero por otro lado me dices, ten cuidado, porque hay mucha jerarquía eclesiástica que son falsos pastores, que son lobos vestidos de oveja, y están en lo más alto, y son los que deciden muchas cosas. Y uno dice, Señor, ¿y ante esto cómo me muevo? Yo, una pobre oveja, ¿qué puedo hacer ante cosas semejantes? Entonces, pues como os he dicho, tenemos ahora que pedir la lectura del libro, sin duda que nos ayudará enormemente a, por un lado, saber la unidad con la verdadera Iglesia. Esto nos llevará mucho tiempo, es que estos temas, Dios mío, de mi vida requerirían muchísimo tiempo y es imposible. Pero lo primero que tendríamos que desmontar dentro de nuestra cabeza es la identificación que muchas personas tienen de la Iglesia con la jerarquía de la Iglesia, de la Iglesia con el templo, con lo que vemos externo. La Iglesia es un misterio mucho más grande, gracias a Dios. Es la Iglesia santa, porque es la esposa de Cristo. Es la parte espiritual, por así decir, lo mismo que tenemos cuerpo y alma, y el cuerpo puede tener defectos, pero el alma, digo defectos físicos, el alma, si está en gracia, es esplendorosa. Entonces hay esa parte de la Iglesia que nadie podrá contraer, que el infierno no podrá, que es la parte espiritual, la parte, por así decir, que le hace esposa de Cristo, por eso bella, bellísima, Madre Inmaculada y Santa y tal. Pero tenemos que tener cuidado, porque también todos los profetas nos anuncian, cuidado que Dios nos puede dar muchos dones y podemos falsificarlos. Y Dios, que nos ha dado muchas, a la jerarquía le ha dado mucho poder sobre la Iglesia, le puede quitar ese poder si no lo usa para gloria de Jesús y de la verdadera Iglesia, que es esa parte interior que tiene que estar en cada uno de nosotros y que nos engloba a cada uno de nosotros. Esto, si Dios quiere, pues poco a poco le iremos pidiendo mucha luz al Espíritu Santo para que lo podamos y sepamos explicar, pero sí que de antemano me parece que es fundamental que esto lo distingamos, porque si no nos podemos llevar pues muchas decepciones. Y como os digo, en el libro, por ejemplo, nos dice que solo quedará un pequeño resto, que será fiel a la verdadera Iglesia, porque la inmensa mayoría seguirá la falsa Iglesia. Entonces era lo que decía Juan Pablo II, estamos en una batalla entre el Evangelio y el antievangelio, entre la Iglesia y la antiiglesia. Pero cuidado, porque la antiiglesia por fuera es lo mismo que la Iglesia. Como el lobo vestido de oveja, por fuera es igual que la oveja, pero es su enemigo número uno. Entonces, pues, esto que lo tengamos presente. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Leo ahora un poco la parte de Cristo y luego la parte de la Iglesia, que nos viene a decir esa parte de la Iglesia lo que os he dicho antes, esa Iglesia que es esposa de Cristo y que tiene por tanto el mismo ser y la misma misión que la de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, es el Verbo encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina.
Jesús en el Evangelio ha dado de sí mismo la más completa definición, diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad porque nos revela al Padre, nos dice su palabra definitiva, lleva a su perfecto cumplimiento toda la revelación divina. Jesús es la vida porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él con la redención, e instituye los sacramentos como medios eficaces que comunican la gracia. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio, que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús es la verdad porque es Él, palabra viviente, fuente y sello de toda la revelación divina. Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido dicha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es la apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en todas partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece las exégesis que dan de él interpretaciones racionalistas y naturales por medio de la aplicación de los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica. Bien, veis que aquí nos está diciendo la propia definición que Jesús dio de él. Él nos dijo que él era la verdad, la vida y el camino. No es un invento de la Virgen. Esto es tremendo, porque una de dos: o Jesús es Dios o Jesús es el más loco de la historia. No hay término medio, porque decir yo soy la verdad, yo soy, no dice Dios es la verdad, yo soy, está hablando un hombre. A los que le están escuchando no ven a Dios, ven un hombre, y ese hombre les está diciendo algo que nunca nadie había dicho: yo soy la verdad. No como Moisés: ¿cómo es tu nombre? Yo soy. De acuerdo, muy bien, pero es Dios. Moisés jamás dijo yo soy. Y Jesús está diciendo yo soy la verdad, yo soy. Por tanto, está haciendo referencia al nombre que Dios le dio de sí mismo a Moisés: yo soy la verdad, la vida, el camino. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y dónde queda Buda? ¿Y dónde quedan las otras religiones? ¿Y dónde quedan los otros filósofos? ¿Y dónde quedan las otras formas de interpretar el bien y el mal? No quedan, son falsas. Y de hecho Jesús dijo: antes de mí, los que vinieron antes de mí eran salteadores. Entonces uno dice, pero hemos comprendido hoy esto, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. San Pablo lo tenía muy claro: cualquier conocimiento que no fuera el de Jesucristo era para él basura comparado con el de Jesucristo.
Jesucristo lo es todo. Si atendemos bien al Evangelio, vemos que todo el centro del Evangelio no es tanto un Dios abstracto, es Él, el que me sigue, el que quiera venir detrás de mí. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada. Es un absoluto. Con Jesús no podemos, o con Él, o sin Él, o contra Él. No podemos por otra cosa. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues que hoy para mucha gente Jesús es uno más. Y no solamente es uno más. Es que estamos viendo como la Iglesia misma, porque claro, si yo esto no lo predico y lo callo, en el fondo no estoy creyendo que Jesús sea el camino a la verdad y la vida. Porque si yo amo a la gente, le daré lo mejor. Y lo mejor, intelectualmente, espiritualmente, afectivamente, como queráis, de todo el ser humano, es Jesucristo. Claro, el otro día me pusieron un pequeño vídeo que el responsable, el que organiza, que creo que será nombrado cardenal, de la JMJ de Lisboa, de ahora de agosto, si Dios quiere, pues dice que en absoluto ahí se va a pedir la conversión a Jesucristo y mucho menos a la Iglesia, claro. Más o menos, si no, me parecía que decía así. Claro, crear, por ejemplo, una jornada mundial de la juventud donde Jesucristo no se va a pedir, es como si no fuera necesario, un segundo aparte, que lo que importa allí es que la gente se lleve bien, se quiera mucho, y que bueno, pues crear una unidad mundial. Sin Jesucristo es una barbaridad. La Iglesia no tiene más misión que predicar a Cristo. Si no lo predica en sus universidades, esas universidades no sirven para nada. Y si no lo predica en sus colegios, esos colegios no sirven para nada. Y si no lo predica en las iglesias, en sus púlpitos, no sirven para nada. Ya pueden hablar de ecologismo, ya pueden hablar de fraternidad universal, ya pueden hablar de diálogo, de unidad, de todo lo que quieran. Solo en Cristo, por Cristo y para Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y hemos visto, no he ido comentando, lo he leído todo lo que va referido ahí a Jesucristo, porque queda bastante claro. Se habla también de cómo a través de los géneros literarios, ya Benedicto XVI como teólogo ya se encargó también de desmontar un poquito esa divinización de los géneros literarios, a través de la cual pues se quitaba la historicidad, por así decir, del hecho concreto de la historicidad de Cristo y de sus milagros. Pero eso ya nos llevaría, eso sería todo un curso prácticamente de ver cómo se ha ido diluyendo la historicidad de Cristo y hasta su resurrección. Recordáis que no sé si era el propósito general de los jesuitas como diciendo que eso de la resurrección, que hubo allí nadie con una grabadora o la ascensión y que nadie grabó las palabras de Jesucristo, son barbaridades, y están ahí en lo más alto del vértice de la Iglesia. Podríamos decir cantidad de cosas donde, claro, a Cristo se le puede ir directamente o con el olvido. No digamos, si esto en el 89 lo decía la Virgen, ¿qué diría hoy? Que han visto San Pedro entrar la Pachamama. O que se han visto cómo se han cerrado las iglesias y se ha impedido que Cristo, la vida, la puedan recibir los que más lo necesitan, los más pobres, los enfermos, los moribundos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible todas estas cosas? Hemos visto que del año 89 aquí ha llovido, pero para mal. Y esto que nos decía la Virgen entonces, no solamente ha ido a menos, sino que ahora podríamos contar muchas cosas donde uno dice, esto no es evangélico. ¿Cómo es posible que esto hoy sea la Iglesia la que lo promueva, un ecologismo falso, todo lo que no esté? Pensad siempre, os lo digo de verdad, lo que no sea en Cristo, por Cristo y para Cristo, no es eclesial. No es.
La Iglesia no tiene más misión que la de ser la esposa de Cristo. No tiene más naturaleza que la que Cristo le ha dado. Y no tiene más misión que llevar lo que hizo Jesús, predicar su palabra, la palabra de Jesús. Hizo al mundo entero anunciar el Evangelio. Con Cristo todo y sin Cristo absolutamente nada, hermanos, pero nada. Y digo Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María. No digo Dios. No me cansaré de repetir esta cuestión porque creo que la palabra Dios está más que desgastada, está más que trillada, está más que vaciada de contenido. Cada uno pone en esa palabra lo que le da la gana y es una palabra del puro relativismo de hoy. Pero con Jesucristo no pueden eso. Y por eso, como no pueden eso, tratan de minimizar toda la historia de Jesucristo, todos sus milagros, todas sus palabras, de tergiversarlas como sean. Pero entonces, ¿cuál es el remedio para esto? Podemos decir, pues el remedio es que leamos mucho más el Evangelio, hermanos. Dios quiere de nosotros, quien nos regaló la fe no fue el Papa, ni los obispos, ni fue Dios, fue Jesucristo. Ha sido la Santísima Trinidad que nos ha dado la fe, la esperanza y la caridad, y nos pedirá cuenta por ellos. ¿Y dónde está basada nuestra fe? En la palabra inamovible del Evangelio, porque son palabras eternas, porque esta es otra. Quieren hacer de la palabra de Jesús una palabra histórica, una palabra de un momento cultural y que hay que modernizarla. No, la Iglesia no tiene más motivo que ser fiel y guardar cada una de las palabras de Jesucristo, porque son oro en paño, porque no son antiguas ni modernas, son eternas. Y como son eternas, sirven para toda la humanidad, para la humanidad de todos los tiempos, para todas las culturas, y lo que hay que hacer es que las culturas se vean transformadas por la palabra de Dios, y no la palabra de Dios transformada por las culturas, que como son fruto del hombre, son fruto del hombre pecador, y todas ellas tienen la impronta también de, junto cosas buenas, pues el pecado original que nos ha trastocado a todos. Continuamos un poquito porque veis que esto es un tema inagotable. Después de haber destruido al Cristo histórico, y yo conozco sacerdotes que dicen que la resurrección no fue un tema histórico. La Virgen aquí en el libro ya tendremos, es que son muchos temas y que saldrán en otros momentos, por tanto no puedo insistir en todos. Y la Virgen aquí nos dice, no hay un acontecimiento en toda la historia más histórico que la resurrección de mi Hijo Jesús. Si la resurrección de Jesús, que es el fundamento de nuestra fe, no fue histórica, ¿dónde queda nuestra fe? En puro sentimentalismo, no en un hecho objetivo. Es fundamental en esto que no nos engañen. Dice, después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, trata de destruir al Cristo místico que es la Iglesia. La Iglesia instituida por Cristo es una sola, la Santa, Católica, Apostólica, una, fundada sobre Pedro. Como Jesús, también la Iglesia fundada por él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. ¿Veis? Las mismas cualidades que Jesús tenía, se las ha dado a la Iglesia. Esto lo tenemos que entender porque hay una frase que a muchos les resulta muy difícil aceptar y que es muy católica, que sin la Iglesia católica no hay salvación. ¿Y esto por qué? Pues porque la Iglesia es la esposa de Cristo. Y lo mismo que el Padre no quiere nada sino en Jesucristo, todo se lo ha dado a Jesucristo. Y nadie puede conocer al Padre sino aquel que Jesús se lo quiera revelar. De la misma forma, Jesús ha hecho con la Iglesia y le ha dado todo su poder. Recordáis cómo a los apóstoles les dice, os doy todo mi poder, todo poder sobre el demonio, sobre las enfermedades, etc. Id al mundo entero a predicar el Evangelio. Y el Evangelio, ante todo y sobre todo, es la persona de Jesús. Nunca lo olvidemos. Es imposible separar lo que Dios ha unido. Las palabras de Jesús sin la persona de Jesús es inconcebible.
Disculpad un instante. Yo puedo distinguir de cualquier filósofo sus palabras de su vida, de su persona. En Jesús no. Yo puedo distinguir incluso en Mahoma lo que él me dijo y lo que él hizo, porque es distinto. En Jesús no. Todo lo que dijo Jesús es inseparable absolutamente de su persona. Quien haga esa división rompe lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para siempre el mejor intérprete de la palabra de Jesús es la persona de Jesús. Y no puedo yo vivir su palabra sin su persona. Y no la puedo comprender sin su espíritu. Es absolutamente imposible. Y hoy día nos la quieren hacer pues como que cojo dos frasecitas bonitas del Evangelio, aquellas que me convienen. No. Porque son palabras de Jesús, son todas de Jesús, son todas eternas. Y aunque yo no las entienda o no las comprenda, son vitales para mí, porque están unidas a la persona de Jesús. Y entonces tengo que decir: Jesús, dame tu espíritu y hazme entender estas palabras a través de las cuales tú estás siendo mi camino, mi verdad y mi vida. Bien, pues ahora Jesús nos dice esta belleza y nos da aquí estas 4 notas, que son las fundamentales: una, santa, católica y apostólica, que es lo que decimos en el credo. Ahora parece que la sinodalidad sería una nota más importante que estas 4, ¿no? Estas 4 son inalterables, no hay que añadir ninguna más. Las demás se podrán ver con otras cosas circunstanciales, pero como esenciales solo tenemos estas 4, una, santa, católica y apostólica, y no añadamos más, que ya tenemos bastante con estas. Y lo que hay que hacer es profundizarlas para poder comprender qué y quién o qué cosa es la Iglesia. Y hoy le pido al Espíritu Santo para vosotros y para mí, porque muchas cosas de aquí, de lo que puede ser contradictorio, como esto que os digo, unidad con el Papa, y atento que ahí en el sitio de Pedro se va a sentar el hombre inicuo, como veremos en otros cenáculos, que otras locuciones de la Virgen, pues tenemos que decir, bueno, y entonces la Iglesia es mucho más que la jerarquía. La Iglesia es mucho más, no podemos separarlo, pero es mucho más. Y sabemos, por ejemplo, a través, por ejemplo, del tiempo de Arrio, donde la inmensa mayoría de la jerarquía se alejó de la verdadera Iglesia, que fue la que representó San Atanasio. Entonces, con esto hoy, pues tenemos que pedir, porque nuestra mente está muy acostumbrada ya y nuestro lenguaje es un poco ambiguo en este sentido. Y tenemos que pedirle al Señor la luz para que nos ilumine en esta cosa tan importante para nosotros. Y va después diciendo: la Iglesia es verdad porque a ella sola, cuidado, a ella sola. Jesús, y como es una sola, no puede haber. Me decía un amigo allí en Estados Unidos, tengo allí familia en Miami, y me decía un amigo que no sé si habían contado ya 40.000 iglesias en Estados Unidos, distintas. Porque claro, con el principio de Lutero, pues cada uno interpreta el Evangelio como quiere. En el fondo cada uno puede ser una iglesia, pero la iglesia solo puede ser una, no puede haber 40.000, porque Jesús no es polígamo, ama a su esposa, no tiene muchas, ama a su esposa, que es la Iglesia, para nosotros la Iglesia católica. Y entonces dice, la Iglesia es, ella sola, Jesús, es verdad porque a ella sola Jesús ha confiado la custodia en su integridad de todo el depósito de la fe, de todo. ¿Veis que le ha confiado el depósito de la fe? No le ha confiado que se modernice. Uno de los mayores, ya el Papa decía que, no sé si era León XIII, no me acuerdo bien, o Pío X, que el modernismo era la síntesis de todas las herejías. Y es verdad que desde entonces para acá parece que la principal preocupación es que la Iglesia se modernice.
que no es el mundo el que se tiene que adaptar a la Iglesia y a su mensaje, sino que es la Iglesia la que tiene que modernizarse, palabra sagrada hoy, que tiene que ir al ritmo de los tiempos, que tiene que hacerse una con las preocupaciones del mundo de hoy, como si la palabra del Señor no fuera para este tiempo, como si Jesús no hubiera previsto estos tiempos. Y veis que aquí la Virgen lo que nos dice es que la función es que a ella se le ha dado en su integridad y custodia todo el depósito de la fe, porque en esa fe está el pasado, el presente y el futuro del mundo. En esa fe se nos dice quién es Dios, quién es el hombre, cuál es el camino que hay después de la muerte, en qué consiste la naturaleza humana, cuál es su bien y cuál es su mal, dónde está lo que le hace libre, que es la verdad, y lo que le hace esclavo, que es el pecado. Es una fe maravillosa, es una fe por la que han entregado su vida millones de personas, millones de personas. Es una fe que para nosotros tiene que ser el mayor de los tesoros. Lo que más tenemos que cuidar hoy es nuestra fe, la fe católica. Y nos está diciendo aquí la Virgen, nuestra Madre, que el mayor peligro para esa fe está dentro de lo que llamamos la Iglesia Católica, en la masonería eclesiástica, que nos dice la Virgen que está sobre todo en las altas jerarquías. Como veis, estamos en un momento de pedir mucha luz al Espíritu. Lo ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica, claro, aquí en este caso de Pedro, el Papa y todas estas cosas tenemos que pedirle, y iremos viendo poco a poco, si Dios lo quiere, un poquito esto, pidiéndole mucha luz, porque es fundamental esta dimensión de Pedro y el Papa. Pedro abarca a todos los papas. No sé si han sido 265 papas o por ahí. Bueno, pues sí. ¿Y si un papa dice lo contrario que los otros 260? ¿A quién hacemos caso? En la historia de la Iglesia ha habido al menos 3 o 4 años que no ha habido papa. Y sin embargo estaba Pedro, porque está fundamentada la Iglesia sobre Cristo sobre todo, y luego la piedra que es Pedro. Entonces, todos estos momentos históricos tienen que ser para nosotros de mucha luz, para que sepamos discernir en estos momentos, sin desviarnos a izquierdas ni a derechas, por dónde tenemos que caminar. Obedecer sí hasta un límite, porque también la autoridad eclesiástica tiene un límite, que es la palabra de Dios, que es la tradición, la Sagrada Escritura. En fin, creo que nos vamos así. Bueno, vamos a ver, es importantísimo esto. El Papa y al obispo. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia católica. Aquí la Virgen nos está avisando de un peligro muy real. Por un lado, es precioso el ecumenismo. ¿Cómo no querer la unidad de todos los cristianos y de todos los que se denominan iglesias, pero al menos creen en Jesucristo, porque solo puede haber una iglesia? Pero, como siempre, lo falso, que es el mayor peligro del mundo de hoy, es lo falso. Falsa democracia, falsa libertad, falso ecumenismo, falsa unidad, falso amor. Podríamos ir diciendo cantidad de cosas donde lo falso es lo que hoy está dominando. Y entonces lo falso se ve también, diríamos, potenciado por un lenguaje ambiguo, no propio, un lenguaje equívoco. Yo puedo decir la palabra amor, pero si no la explicito, nada tiene que ver la palabra amor como la entienden unos y como la entienden otros.
o puedo decir la palabra libertad, pero os aseguro que en bocas de Jesucristo nada tiene que ver como en bocas de un anarquista. Pero nada, y usamos la misma palabra. Usamos también la palabra ecumenismo, que tiene, pues lógicamente, un buen deseo, un buen nacimiento, pero podemos entender distintas cosas. Entonces, si el ecumenismo es una ayuda para que todos formen parte, como decía Pío XI, él hablaba de que el verdadero ecumenismo es aquel que vienen todos a convertirse uno con la Iglesia Católica, es decir, a convertirse a la Iglesia Católica. Y está el falso ecumenismo que me está diciendo aquí la Virgen, que se trata de fusionar, que todas las iglesias son iguales, y se trata de fusionarlas a todas en una sola, con lo cual cada una pierde una parte de lo suyo para fusionarse en un sincretismo ecuménico. Pero eso no es lo que dice la Virgen. La Virgen me dice que eso es un peligro, que ese querer olvidar de que la Iglesia Católica es la única, pues es muy peligroso. Vi, por ejemplo, César, si luego me recuerdas, porque no tengo el tiempo, no quisiera excederme más me llamó mucho la atención, incluso en este sentido, de que, claro, si la Iglesia es una, es la Iglesia y es la misma misión de Jesús, es una misión de corregir y de llevar a la verdad. Estuve viendo de que hizo una visita que le hicieron unos jóvenes a Francisco, y donde exponían cada uno sus diversos deseos, sus diversas situaciones ambientales. No vi ahí ninguna corrección, ningún momento de decir, era en el fondo caer en un sincretismo. He aprendido mucho de vosotros. La Iglesia tiene la misión de enseñar. La Iglesia es camino, verdad y vida. La verdad es para enseñarla. Y eso se puede hacer con soberbia o con humildad, por supuesto. La humildad hay que hacerlo, pero la humildad no es desconfianza de que lo que digo no es verdad. La humildad es una virtud distinta. Yo tengo que decir toda la verdad de Jesucristo con plena confianza, porque sé que Jesús no se puede equivocar. Y por tanto la Iglesia, por ser camino, verdad y vida como Jesús, es maestra, es madre y maestra. Entonces, cuando hoy se ve jerarquías de la Iglesia y que no se atreven a ser maestros, no se atreven porque parece que corregir es una soberbia, un decir que yo soy más bueno que tú, o que no puedo discernir quién soy yo para juzgar. A la persona nunca la tenemos que juzgar, pero en la Iglesia tiene el deber del discernimiento entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. Y si eso no lo cumple, está siendo infiel a Dios. Y está siendo no madre amorosa de la humanidad, al contrario, le está dejando que se pierda. Porque todo lo que no es la verdad no es libertad. Y todo lo que no es santidad es pecado, por así decir. Y todo lo que no está en Jesucristo está equivocado. Por Él y para Él todo, con Él todo, pero sin Él nada. Entonces, como veis, estamos en un momento eclesial dificilísimo, y donde estamos viendo que lo que está aquí diciendo la Virgen, nuestros ojos lo están viendo, por desgracia. Podríamos multiplicar cantidad de estos temas que están viendo nuestros ojos con asombro, por así decir, con una admiración negativa de cómo es posible que estemos en la situación tan confusa que estamos. Y desde luego no tendríamos la confusión que hay dentro de la Iglesia si toda la jerarquía hablara pues en unidad con la jerarquía anterior. Es decir, y eso me acuerdo que hasta el cardenal Felici, que fue como el encargado, por así decir, el que unificaba
la cuestión del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, decía que en cuestión de interpretación de los textos en sentido, por así decir, dogmático de fe, que tenía que hacer relación a todos los concilios anteriores. ¿Por qué? Porque la Iglesia es de Cristo desde el Concilio de Jerusalén hasta el Vaticano II. Si son concilios de la Iglesia, todo hay que recogerlo en unidad. No puede haber contradicción. Puede haber detalles, puede haber aumento de densidad de comprensión de misterios. Hemos ido viendo cómo han sido necesarios los concilios y se han ido configurando y asegurando cosas de la fe, pero lo que no puede haber es contradicción. Y hoy muchos también, en nombre del Concilio Vaticano II, muchas veces se dicen cosas que contradicen la fe de la Iglesia de siempre, y eso ya no es la Iglesia de Cristo, que es su esposa, la siempre fiel, desde el primer momento de que salió de su costado hasta que cielo y tierra sean una sola cosa. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, ya lo hemos dicho. La Iglesia es vida porque da la gracia y ella sola posee los medios eficaces de la gracia, que son los 7 sacramentos. Es vida especialmente porque a ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía Jesucristo está realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar de muchas maneras engañosas la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos exteriores que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. Uno dice, madre mía, lo que han visto mis ojos en estos pocos años de pocos años para acá. Yo recuerdo que en Roma, con Benedicto XVI y con Juan Pablo II, la norma era la comunión de rodillas y en la boca, que ha sido el uso fundamental y principal durante siglos dentro de la Iglesia. Porque es lógico, si yo recibo, antes de recibir a Jesús, me digo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La expresión corporal que responde a eso, ¿cuál es la ideal? Porque somos cuerpo y alma. La expresión es de rodillas y en la boca, no es en la mano. Y hemos visto con todo esto de la pandemia y de todo esto, qué precauciones, cuántas cosas, que yo digo, pobre Jesucristo, lo que tiene que sufrir viendo tanta... Y hoy en muchas iglesias, una cosa que incluso la Congregación de la Fe en el año 2007 por ahí dijo que era necesario, por respeto a los demás, para el que quiera la comunión de rodillas, poner un reclinatorio. En muchísimas iglesias no existe. Es imposible para el que quiere comulgar de rodillas y en la boca casi hacerlo. Tienen que hacer doble esfuerzo. Me parece que aunque fuera por un mínimo de amor hacia esas personas, se tendría que tener el reclinatorio para que puedan comulgar de rodillas y en la boca. Aunque no sea nada más que como mínimo es discutible esta cuestión. ¿Por qué se obliga a la gente a recibirla en la mano y de pie? Cosa por otra parte que ya la masonería tiempo ha decía que eso sería uno de sus deseos, porque todo lo corporal tiene una importancia extraordinaria, porque el hombre no hay nada espiritual que no lo transmita, por así decir, corporalmente. El alma ayuda a la expresión corporal y la expresión corporal ayuda al alma. Lo corporal, como la palabra, nuestra palabra, no solamente expresa un deseo, sino que crea en el otro eso. Así nuestra postura corporal
no solo expresa un sentimiento interior, sino que ayuda al interior a reconocerse como criatura, a reconocer que el otro es mi Dios. ¿Y cómo lo reconozco? De rodillas, de rodillas. Y en este sentido hemos ido viendo cómo hoy lo común, casi lo obligatorio en muchos sitios, es la comunión en la boca, en la mano y de pie. Y aquí nos está diciendo la Virgen todo lo contrario. En la Eucaristía, las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. Aquí la Virgen nos está pidiendo una conversión muy seria. Voy deprisa porque ya nos estamos pasando de mucho. La Iglesia es camino porque conduce al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así debe ser una sola cosa entre vosotros. Jesús ha querido que su Iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro y el Papa, que sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Me fijo aquí en esto de la anterior un poquito porque creo que es muy actual. Jesús ha querido que su Iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. Hoy parece que la Iglesia, en vez de ser un signo y un instrumento, es un problema. Y se quiere una unidad, no la del Evangelio. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Es una unidad política conveniente al nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial que no tiene nada que ver con el proyecto de Cristo, de un mundo unido, pero en Cristo, por Cristo y para Cristo, porque todo fue hecho por Él y para Él. No tiene nada que ver. Y sin embargo, justo la Iglesia tiene que ser signo e instrumento, primero signo, que no lo somos, e instrumento de unidad, pero de la verdadera unidad, no de la falsa. No de la falsa. Las Naciones Unidas, pero la unidad es falsa. Se dicen unidas que parece que están de acuerdo en todo, pero luego cada nación se llena de bombas atómicas si puede, y de cañones, ¿para qué decir? Lo falso. Vemos cómo está la unidad falseada incluso en las familias. Cantidad de matrimonios rotos, de hermanos que se llevan mal. Solo la Iglesia puede hacer el milagro de la verdadera unidad, porque ella tiene la misión de Jesucristo. Y sigue así. Ella urde las tramas del disentimiento y la contestación al Papa, sostiene y premia a aquellos que lo impeñan y desobedecen, propaga las críticas en las posiciones de obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad y así la Iglesia es cada vez más lacerada y dividida. En este sentido del Papa, si este Papa está en comunión con todos los papas anteriores. Si no, hay que preguntarse hasta dónde llega nuestra obediencia. Seguimos. Hijos predilectos, os he invitado a consagraros a mi corazón inmaculado y a entrar en este mi refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Por esto, en el acto de consagración de mi movimiento, yo os he solicitado renunciar a toda aspiración a hacer carrera, y así podéis sustraeros a la más peligrosa y fuerte insidia usada por la masonería para asociar a su secta secreta a tantos hijos míos predilectos. Os llevo un gran amor a Jesús verdad, haciendo valientes testimonios de fe, a Jesús vida, llevándoos a una gran santidad, a Jesús camino, pidiendo ser en la vida solo evangelio vivido y anunciado al pie de la letra. Luego os conduzco a un gran amor a la Iglesia. Os hago amar a la Iglesia verdad, haciéndoos fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica. Fuertes anunciadores de las verdades de la fe católica, mientras os oponéis con fuerza y coraje a todos los horrores. Esto es gordísimo. Y esto vale para cualquier bautizado. Esto no es solo labor de teólogos, no es solo labor de expertos, no, o de sacerdotes. Os hago amar. ¿A quién os hago? A todos los cristianos, a todos los consagrados a María, a la Iglesia verdad, haciéndoos fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica, de todas,
la que me gusta y la que no me gusta, la que es actual y la que no es actual, la que me lleva al calvario o la que me lleva al triunfo, me da igual, a todas, de todas, por tanto tengo que saber también todo el catecismo. Mientras os oponéis con fuerza y coraje a todos los errores. No me puedo oponer a todos los errores si no los conozco, pero no me dicen que dialogue con los errores. Me tengo que oponer a los errores, que esta es otra de las cosas importantísimas. Oponerse a un error de una persona no es oponerse a la persona, es oponerse a su error. A la persona la puedo querer, puede ser un hijo mío, un hermano mío o un amigo íntimo mío, y podemos estar comiendo juntos, pero si dice un error, tengo que combatirlo. Y eso, el diálogo es con la persona, con los errores no. Os hago ministros de la Iglesia Vida, ayudándoos a ser sacerdotes fieles y santos, estar siempre disponibles a las necesidades de las almas, prestaos con generosa abnegación al ministerio de la reconciliación y ser llamas ardientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía. Que en vuestras iglesias se vuelva a tener con frecuencia la hora pública de adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Os transformo en testimonio de la Iglesia Camino y os hago instrumentos preciosos de su unidad. Por esto os he dado como segundo compromiso de mi movimiento una particular unidad con el Papa. Por medio de vuestro amor y de vuestra fidelidad al designio divino de la perfecta unidad de la Iglesia, volverá a resplandecer en todo su esplendor. De este modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir a Cristo y a su Iglesia, yo pongo el fuerte esplendor de mi ejército sacerdotal y fiel para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Sobre todo en esto resplandece la victoria de la mujer vestida del sol, y mi corazón inmaculado tiene su más luminoso triunfo. Pues amén, que esto, como veis, es un tema como para meditarlo mucho, pensarlo mucho, orarlo mucho, pues que el Señor y la Virgen nos ayude con su gracia.